Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, vamos a empezar. Tienes que disculpar, que estoy un poco perjudicado. Vamos a compartir la pantalla. ¿Podéis ver el monitor compartido? Ahora con un Excel. ¿Sí? Va, perfecto. Pues bien, vamos a empezar enseguida. Como siempre, vamos a distribuir el webinar en dos partes. La primera parte vamos a repasar brevemente un poco la situación del mercado y la segunda parte vamos a hacer un comentario en la situación del tema de hoy, que no es ni más ni menos que la comparativa entre H&M e Inditex, ¿vale? De hecho, hoy es un día importante, como hemos comentado alguna vez, por la presentación del nuevo plan estratégico de H&M y vamos a ver cómo reacciona el mercado a este hito, ¿vale? Bien, vamos a ver si se carga ahora la plataforma, ¿vale? Y enseguida estamos. La verdad es que mientras se va cargando un poco el gráfico, ya veis que el mercado está un poco pachucho. Es cierto que a veces cuando uno pues, hace poco que opera y demás, a veces se le hace un poco largo, porque lo cierto es que venimos de un mercado que para nada es fácil. Para nada es fácil, pero creerme que es bueno a veces ser un poco precavido, ¿vale? Porque no nos persigue nadie y hay que tener siempre un poco de cabeza en cómo se gestionan las cosas, porque la verdad es que en el mercado, al final, lo que nos da el resultado es, como ya nos enseñó Benjamin Graham, pues parte básicamente del comportamiento delante de las fluctuaciones del mercado, en cierto modo, ¿no? Y para, lógicamente, poder vencer esta batalla, la psicológica, pues luego necesitas tener información coherente que te permita pues, estar seguro, convencido y tranquilo cuando la volatilidad aprieta. Entonces, no es necesario hacer cosas extraordinarias, pero sí que es cierto que hay que permanecer siempre tranquilo porque si no tenemos miedo y esas cosas, ¿no? Fijaros, siguiendo un poco el esquema y antes de entrar en la explicación, vamos a entrar en la página de Blackbird. Vamos ahí. Vamos a entrar en la página y vamos a ir a la zona de clientes a ver un poco los datos, ¿no? Y intentaremos enlazar un poco la explicación de lo de hoy, ¿vale? Con
la posición estratégica o el tema de inversión, la hipótesis operativa, llamémosle como queramos, pero que es un poco el a dónde estamos y qué queremos hacer. Bien, entonces, bueno, básicamente, fijaros, ahí tenéis un poco los datos, ¿vale? Tenemos también la plataforma por ahí, ¿ok? Y tenemos el Nasdaq, ¿vale? Fijaros, estamos en una situación en la que, como podéis ver, pues hay una gran sobrecompra, ¿no? El precio, pues empieza, ¿veis?, a hacer una especie de aceleración en sus puntos, en su tendencia, ¿no? Fijaros, nos va marcando diferentes aceleraciones y uno dice, hombre, ¿y por qué no miras esta de aquí? Hombre, sí, la miramos también, lógicamente, pero ya es una anterior, se va adaptando, ¿no? La tendencia se va regularizando, se va normalizando y, lógicamente, el mercado llega a un punto en el que las aceleraciones se convierten en puntos extremos de pendiente y eso siempre genera un conflicto y es que cuanto más cerca está el precio de los 90 grados, eso se asocia siempre a un estado de clímax, ¿vale? Y ese estado de clímax realmente es muy importante porque el precio suele reaccionar siempre en contra de la opinión mayoritaria, ¿no? Entonces, hay operaciones que a veces nos vemos obligados a hacer. ¿Por qué? Hombre, porque la ecuación rentabilidad-riesgo está muy cercana, vela, fijaros, una envolvente. Esta vela es que está tan cerca de sus máximos, pues nos exige un poco el buscar la proyección corta, ¿vale? Cogemos los 3 meses, miramos la evolución del precio, ¿vale? Para analizar un poco. Patrón de desgaste, es cierto que ha ido muy rápido, ¿vale? Y ahora nos encontramos con una situación que está ahí un poquito, a ver qué pasa, ¿no? Fijaros que en la web os hemos puesto swing táctico, cortos, Nasdaq 100. Ahí tenemos un poco la posición, ¿vale? De reacción del precio y nos encontramos con esta idea en la cual proponemos una entrada por debajo de estos niveles si el precio pierde esta línea de tendencia que marca algo de debilidad con el stop loss encima de los máximos, ¿vale? Cogemos un poquito el gráfico. Ampliamos la cotización y más o menos pues ponemos una línea de tendencia sobre este punto de apoyo del precio, ¿vale? Y fijaros cómo la propia paralela. Esto muchas veces cuando hacemos análisis técnico uno piensa que el precio tiene que ir ahí porque sí, ¿no? No. Cuando hacéis análisis técnico es una manera de ver la alegría o la potencia con la que el precio se mueve, ¿vale? Tú ves que el precio se impulsa hasta este nivel, luego hace una corrección. Si se impulsa hasta este nivel, queda encuadrado en un rango, pues digamos, alegre. Si el precio corrige poco y en lugar de hacer esto rompe máximos y tira, digamos que se acelera. Y la aceleración del precio quiere decir, lógicamente, que hay más interés, más ganas, ¿no? Esto muestra que el interés, fijaros, al contrario, esta línea que debería ser la línea normal, fijaros que realmente nos está diciendo que después de un rebote, ¿veis?, muy fuerte, el precio ha perdido alegría. Y cuando tienen esta, digamos, esta forma así un poco como una cuña, normalmente esto entrevé una dificultad del precio pues para poder superar esta cota, ¿no? Entonces ahí, cuando estamos haciendo una operativa,
pues luego al final te adaptas un poco a la estructura del precio. Dices, bueno, pues estamos en máximos históricos, primera caída, estamos en esta situación, entonces aquí pues hay que medir 6.905 y ahí estamos hablando de más o menos 7.040, es decir, estamos arriesgando 45 puntos, ¿vale? 45 puntos son 45 dólares, ¿vale? 45 dólares dividido entre 1,20 más o menos, pues tenemos ahí tenemos una proyección para buscar cortos y una posible vuelta a los mínimos, 6.300, 6.200 puntos, quiero decir que hay como 600, 700 puntos de beneficio, ¿eh? 40 dólares de riesgo, 600, 700 dólares de posible beneficio. No quiere decir que vaya a los mínimos, pero sí quiere decir que la ecuación es interesante y sobre todo si el precio empieza a caer, podemos poner el break-even y luego ver. El objetivo sería la vuelta a los mínimos, que es una posibilidad. Normalmente cuando el precio está en esta situación, puede ser que a veces, como ha pasado aquí, pues el precio acelera la caída. Hombre, por lo general es que vuelva un poquito, ¿no? Y después de esta caída vaya a buscar el 50% de este movimiento. Lo suyo sería una vuelta. Si volviera por aquí, podríamos vender también, pero al final, si vas a buscar todo este rango, pues son matices. Si vas a buscar scalping, pues lógicamente tienes que afinar más la puntería, pero como no es scalping, pues al final da igual vender aquí que vender aquí, porque no sabemos lo que va a pasar. Por lo tanto, posición corta en el Nasdaq 100 como algo táctico, no para volverse loco y con un tamaño de posición reducido, ¿vale? Que podamos perder pues 42 dólares, que es al fin y al cabo unos 30 euros. Es muy poquito, ¿vale? Por lo tanto, lo podemos hacer perfectamente. Y luego el caso de Tesla como un swing, digamos, estratégico, como todos. Esto lo meteremos como idea. Que aquí lo que se busca es gráfico semanal y un tipo de estrategia swing, pues digamos, estratégico. ¿Qué es swing estratégico? Bueno, pues ahí que nos encontramos. El mercado se impulsa. Fijaros, fase de distribución, ¿vale? Tenemos la distribución. Tenemos la distribución, ¿ok? Este es el punto de altos, el punto máximo. Ahí tenemos el punto máximo hacia el precio actual. Estamos hablando de un 10%, más o menos. El 1%, pues el 10% de la cuenta. En función de lo que sea, pues como siempre. Nos ponemos cortos, stop en los máximos y si el precio rompe o se va al rango, podemos poner el stop break-even. Esta vela es de resistencia sobre esta situación y se puede buscar cortos en Tesla buscando una caída importante en un activo que tiene todas las de irse para abajo. ¿Vale? Por lo tanto, swing estratégico, cortos de Tesla. Y uno piensa, hombre, ¿y qué sentido tiene ponerse corto en Tesla y en el Nasdaq y estar largo en la cartera en un 70%? ¿Y qué sentido tiene estar corto en Tesla y en el Nasdaq y tener posiciones largas? Ostras, cerramos las posiciones largas. Fijaros, si cerramos ahora, menos 0,66. Si saltan los stops, menos 4,07. Si lo vemos negativo, ¿por qué no cerramos todo, amarramos y dejamos los cortos? Bien, pues porque si hiciésemos esto, probablemente nuestra vida en el mercado serían 2 días, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no somos adivinos, entonces no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Lo que sí sabemos y tenemos seguridad es que o compramos barato y vendemos caro, que es una opción, o evitamos comprar cosas peligrosas, que es otra realidad, u otra es vender en fases de clímax y comprar en fases de pánico,
que también es otra realidad, que es ir a la contra, es el contraataque. Entonces, el mercado español está en una zona de mínimos y el mercado americano está en una zona de máximos. Es una gran controversia y eso nos exige que podamos hacer diferente tipo de operativa. Seguro uno puede pensar, ¿alguna saldrá mal? Seguro que sí. El tema es, ¿nos preocupa? No, porque esa aversión a la pérdida es lo que genera mucho fracaso. Fijaros, es que está ahí puesto, fijaros, es que es normal que algunas salgan mal, ¿no? Es normal. Entonces, un trader no se puede centrar en tener miedo de que alguna operación le saldrá mal, ¿vale? Lo que hay que hacer es tamaño de posición controlado, intentemos la operativa y luego el tiempo nos dirá lo que sumaremos, lo que restaremos, pero los sistemas están para cumplirlos. Y se cumplen pues respondiendo a una premisa. Y cuando teníamos presupuesto por el fixed ratio y demás del 6%, no lo gastamos porque los mercados estaban en máximos. Entonces, esa capacidad de discernir nos da también juicios de valor. Y ahora el juicio de valor es que Estados Unidos pues, está en una zona todavía no técnicamente de distribución, pero hay un riesgo de que entre ahí en distribución. Por lo tanto, vamos a empezar a vender. Dices, igual nos anticipamos, no es igual, porque como controlamos el riesgo y acatamos que cada 10 veces, pues 4 nos equivocamos, pues no pasa nada. El tema es no tomar decisiones drásticas, ¿no? Por lo tanto, eso queda ahí. Luego, en el tema de la cartera, y ahora ya entramos de lleno en Inditex y demás, ¿vale? Al final, lo que se tiene que hacer ya se hizo. En la otra subida del Nasdaq, en la vela esta, pues no nos pusimos cortos. Básicamente os dije que seguramente el precio consumiría más tiempo. Recuerdo un webinar que lo comentaba y que probablemente pues tendríamos tiempo y demás y justo el mercado no consumió nada de tiempo. Vela negativa y para abajo, ¿no? Pero sí que es cierto que reestructuramos un poco la cartera. Fuera Repsol, fuera IAG, ¿no? Cosas que ya están, se ponen en valor, ¿no? Y fijaros, y esto os lo voy a decir con toda la humildad del mundo, porque riesgos siempre hay, pero estamos en un punto de, digamos, de aprendizaje. Ahí tenemos Talgo. Y al final hay una cosa que creo que es muy importante y es que cuando tú tienes claridad sobre los datos, ¿vale? Y sabes que lo que estás haciendo no es irresponsable, porque gestionas bien los riesgos, porque no excedes el tamaño de la posición, porque más o menos pues haces un análisis de la empresa, ¿no? Cuando hacemos esas cosas, al final nos queda siempre la capacidad de graduar, ¿no? Por ejemplo, Gestamp. Pues compañía nos gusta, tal, nuestro precio objetivo son los 7 euros, va haciendo bien, muy felices y de pronto corrige, no pasa nada, corrección normal, profit warning. Hostia, revisamos las cosas y decimos, bueno, no es grave, doblamos la posición, reducimos el precio de compra, vuelve a subir y cuando el precio ya ha subido deshacemos la mitad y tenemos lo que teníamos. Lo que teníamos por aquí, pues ahora lo tenemos por aquí y ahora el precio está en el mismo camino, ¿no? Es decir, va rehaciendo las cosas como lo hemos hecho siempre, que al final se trata de eso, ¿no? De comprar cuando todo el mundo pues veía negativo Repsol y me acuerdo que en esta época, insisto, os lo digo con mucha humildad, no es porque yo soy más o me creo más, no. Os lo digo porque el entorno muchas veces os va a presionar. Y os lo digo no como algo meritorio de yo ya lo sabía, porque no es una cuestión de eso, sino es una cuestión de haceros caso a vosotros, ¿vale? A los criterios personales. Porque el entorno del mercado en general, aquí, yo recuerdo que me pasaron, no sé quién de vosotros me pasasteis un vídeo del, ¿cómo se llama? Bueno, un analista famoso y tal, ¿no? Y el tío decía, de una manera muy argumentada, que pues el tema de los precios del petróleo, que tal, del fracking, que bueno, que sería un desastre y que Repsol, pues con el tema de Talismán se había equivocado y que podía tener problemas graves, ¿vale? Bueno,
yo al final, delante de eso, compramos más y básicamente nos centramos en varias cosas, que era pues en el dinero que se había generado de la venta del tema gasista, de las participaciones de gas que estaba vendiendo y que ahora ya ha deshecho, de una serie de cosas que nos daban argumentos lógicos y sobre todo la previsión de Repsol, ¿vale? Porque entiendo que si alguien sabe de petróleo, pues es Repsol, ¿eh? Sabe más Repsol que un analista de Gaesco. Entonces, y es bueno el analista, ojo, no estoy criticando al analista, pero sí que es cierto que cuando un analista reputado te habla de una cosa y tú no crees en tus posibilidades, pues luego estás tomando decisiones que la psicología, claro que te afecta. Y cuando te afecta la psicología y luego estás ahí y dices, va a rebotar y te pega el último barrido, vendes porque tienes miedo. Y luego, ¿vale? Entonces, muchas veces la táctica de controlo el valor, sé el ritmo que va y tal, compramos. Ahora el petróleo está a 70, a mí me gusta Repsol y creo que vale más, pero el petróleo está a 70, ¿no? Entonces, ahí hay la discrepancia de, ¿va a estar o no? Bueno, pues aplicamos un filtro técnico cuando el precio ya no tiene valor y el filtro técnico es pierde soporte, pues adiós. Y ahora el precio está haciendo un pullback. No entraremos por los resultados. Técnicamente no está para entrar, ¿no? Lo mismo en IAG, ya no tenemos IAG, lo mismo en los bancos y siempre es igual. Entonces, Talgo, pues hemos hablado 1000 veces de Talgo, ¿no? Hemos hablado 1000 veces y hemos comprado y tenemos la acción pues a tope, ¿no? Ya recuperando los 5 euros y lo que hemos hecho pues es ir mejorando nuestro precio de compra y dejar que esto pues vaya sucediendo y interesarnos pues por la presentación de resultados, por cómo las cosas van avanzando, tener una cierta inquietud y nunca llenarnos de ansiedad, ¿no? Porque la bolsa sube, pero también baja, y las buenas empresas nos dan mucho, pero luego hay que saber también salir, si no, fijaros en la pantalla Servici. Entonces, con esto me refiero a que muchas veces uno va también el entorno, aparte de presionarnos y condicionarnos cuando una cosa está muy mal, luego pues muchas veces nos condiciona en otras cosas, ¿no? Y yo creo que es bueno saber mantener las posiciones de valor, porque hay otra crítica, y ahora entramos en Inditex, y es las cosas valen algo, ¿vale? Y se pueden hacer millones de análisis, y más hoy en día en este mundo online que es tan crítico y a veces destructivo. Todo el mundo sabe y todo el mundo opina y todo el mundo tiene sus inquietudes. Insisto, tenéis que valorar solamente vuestro criterio, ¿vale? E intentar aprender de muchos puntos de vista. Nosotros os damos el nuestro y a partir de ahí, pues cada uno tiene que construir el suyo, que es igualmente válido. Si al final lo que genera que las cosas a largo plazo funcionen es la cabeza, digamos, la firmeza con la que gestionas tus inquietudes y ejecutas tus decisiones, ¿vale? Entonces, de ahí, pues la estrategia que tenemos es muy simple, que es, tenemos una cantidad de liquidez, insisto, nos ponemos cortos de Nasdaq, nos ponemos más, no, tenemos una liquidez, ¿vale? Y en el conjunto vamos mirando y en general, pues bueno, pues tenemos una posición que de ahí, pues tenemos, por ejemplo, Colonial 3,66 y Gestam 1,71, que estamos hablando de un 5,5, que para mí esto ya es caja, lo tengo un 30%. Y luego está Telefónica, que a estos precios, pues bueno, no es caja, pero entiendo que no tiene que haber muchos problemas, con lo cual un 35% en liquidez, ¿no? Más o menos. Todo lo demás, BBVA, que estoy planteando largarla, venderla, con el objetivo de comprar otros bancos, pero lo tendríamos que evaluar, porque BBVA está débil y puedo vender y comprar Santander o demás. Pero son cosas que tengo en la cabeza, es una cosa que haya hecho. Pero fijaros que en general, pues 35-40% que rápidamente puedo refugiar. El tema es, ¿venderemos más del resto? No porque me gusta todo. Y luego además Talgo es una
me he planteado vender parte de talgo, decir, oye, voy a vender porque como mejoramos el precio y tenemos un 10%, pues la dejo en un 7, 8, me vendo un 2,5 y si cae vuelvo a comprar. Pero me gusta tanto y estoy tan cómodo en esta empresa que solamente venderé cuando esto llegue al 10% por méritos propios y venda por la propia subida y porque la ley me exige que solo puedo estar un máximo de un 10% invertido en una empresa. Esto es la limitación que tienen los fondos de inversión. Y hoy hemos determinado en Black Bear un nuevo sistema de salida, que es el sistema de salida legal, que es cuando estás ganando en una acción, en un mundo idílico, que tienes tu máxima inversión en una acción que no para de subir y que tienes que vender porque no hay más narices, como se dice, ¿no? Y ese es un nuevo sistema de salida, que es el legal, que es vendemos acciones porque no podemos tener más, nos limitan tener cosas extraordinarias para proteger a los inversores, lo cual es absurdo, ¿no? Pero bueno, en fin, hay tantas cosas que a veces incluso viene bien el tenerlo, ¿no? Vale, por lo tanto, eso nos lleva a la pregunta que ya nos mete de lleno en Inditex. Luego responderé, tenéis algunas preguntas, ¿vale? Que la pregunta es, ¿compramos Inditex? Compramos Inditex, ¿no? Y ahí es donde debemos de generar esta inquietud, ¿vale? De si realmente tiene sentido o no entrar en Inditex, ¿vale? Si ahora se hiciese la pregunta y alguno quiere contestar, ¿qué responderíais? ¿Compramos Inditex? Robert, dices, entiendo que este imperativo legal a nivel particular no nos tendrá que afectar, ¿verdad? No te preocupes. Eso solo pasa a los fondos UCITS, que son los fondos que entran dentro de la normativa MiFID y que, pues para proteger a los inversores, te marcan una norma de diversificación. La primera es que ningún activo puede pasar el 10% y aquellos activos que superan el 5%, no pueden, aquellos activos que superan el 5%, no pueden superar el 40%. ¿Vale? Es decir, tú podrías tener 4 activos del 10 al 10%, ¿vale? O 8 activos al 5%. Es una manera de no concentrar, ¿eh? Está bien que esté, ¿no? Porque si no, a veces pasan cosas raras, cosas raras como, a nivel curiosidad, ya que me preguntas, si coges, por ejemplo, mira, ¿ves esto? ¿Veis en la pantalla? Lyxor ETF Rusia, ¿vale? Este es un ETF de Rusia, que el otro día estaba mirando porque los índices más rentables del año son Brasil y Rusia. Entonces, como la parte cíclica está funcionando muy bien, pues estaba mirando ETFs por si tenía sentido hacer alguna recomendación y demás y decir, oye, vamos a invertir en Rusia, ¿no? Y ver un poco si los ETFs tienen sentidos o no, ¿vale? Fijaros, el nombre, ETF Dow Jones Rusia, ¿vale? Fijaros qué divertido, porque tiene Gazprom, todos conocemos Gazprom, empresa Rusia, 18% del fondo en Gazprom, 18. Lukoil, 15%, o sea, 32%. Y 7,5% el Norilsk Nickel, o sea, invierte en gas, petróleo y níquel. La concentración está ahí y luego por debajo del 5% para cumplir la norma. Pero es que lo más divertido del tema es, fijaros que luego las empresas son Total, que me parece a mí que esto de Rusia tiene poco, Vivendi, L'Oreal, Air Liquide, Schneider Electric y Louis Vuitton. Y ostras, no sé yo, esto de ETF Rusia
No tiene nada. Tiene Gazprom, Lukoil, Norilsk Nickel y todo lo demás es francés. Entonces, evidentemente, pues ya no... 34% Francia, 12% Estados Unidos y 50% Rusia. Y el ETF es un Dow Jones Rusia. O sea, ya, tú vas a invertir en Rusia y, hombre, si está invertido un 50% en Rusia, pero de ese 50%, el 30% son 3 empresas. Bueno, pues voy a ver qué hace Gazprom, Lukoil y esta y me planteo si las compro, ¿no? O sea, hay cosas muy surrealistas en el mundo de los fondos y esto os podría explicar 1000 casos, pero el más reciente que lo miré ayer, que era como, estuve media hora buscando en Reuters y tal, y esto está equivocado y no. O sea, hay cosas que son ciertamente divertidas, ¿eh? Pero por eso la diversificación es importante conocerlo, ¿eh? Bien, vamos al tema, si no nos vamos por los cerros de Úbeda. Decís por ahí, el patrón dice que no compraría, esperaría suelo y ver resultados. Bien, no. Yo no compraría Inditex, José Medina. No, tendencia muy bajista, sin soportes importantes. Ha roto soporte, ¿no? Nos dice Sebastián, en efecto. José, dices, yo no compraría Inditex. Yo esperaría que bajase más. 24 o 23 parece un buen soporte. Yo compré en 28, pero es un PER 25. Con 10% de crecimiento, la patita he metido. Bueno, eso nunca se sabe. Viendo el gráfico de verticalidad de la caída, Inditex da miedo, cae con mucha fuerza, habría que buscar algún argumento fundamental para entrar ahora mismo. Inditex técnicamente no está en momento, con lo que habría que ver si tiene valor, evaluar PER, EPS y otros datos. Bueno, si presentase la figura de vuelta para trading, para quienes trabajan en esas escalas con espíritu de permanencia, esta tocaba, ¿no? Figura. Bien, creo que las respuestas son todas correctas, lo cual está bien. Bien, pues ese es un poco el tema, ¿no? Porque si vamos a estandarizar un poco nuestra manera de hacer y pasamos de la opinión a algo un poco más estándar, ¿no? Podríamos decir que dentro del encuadre de los dos tipos de operativa, ¿vale? La pregunta está en saber contestar a esto, ¿no? Al final, es decir, vale, ¿tiene momento o tiene valor? Es decir, aplicamos una estrategia táctica, una estrategia de momento, porque la empresa está cara pero tiene momento. Y voy a buscar una figura de vuelta en el gráfico de 4 horas para intentar buscar un cambio de tendencia y aprovecharme del rebote. Diría, hombre, es una opción, ¿no? Porque al final ponernos cortos tampoco creo que sea conveniente, porque lógicamente hay una sobreventa. Es decir, el momento yo creo que no es para vender, para ponerse corto, y el momento probablemente nos acerca a un rebote, porque la caída es enorme, ¿no? El tema es entender si tiene sentido o no esta caída, ¿eh? Y ahí tenemos un soporte roto. Entonces el precio a veces para en soporte y rebota y se encuadra en el rango, pierde el soporte, cuidado. Si entra en soporte y rebote, pues muchos inversores desharán en la parte de arriba. Si pierde soporte, en principio en esta zona saldrá mucho papel y si el mercado lo absorbe, pues tirará, ¿no? El soporte cercano que por ahí leemos y demás, pues estamos hablando, fijaros, aquí en 20 tiene un soporte importante y luego pues en esta zona de ahí el precio se ha parado varias veces, que es el 23, ¿no? Por lo tanto, por ahí vemos dos niveles que el precio podría parar, ¿eh? El tema es, vamos a ver qué pasa con el valor, porque una vez piensa, ostras, esto ha caído un 30%, no puede caer mucho más, ¿eh? No puede caer mucho más. Bueno, cogemos H&M, ¿vale? Cogemos H&M y decimos,
Fijaros, 30%, no puede caer mucho más. 30%, ahí, ¿veis? Precio más o menos como Inditex. No puede caer mucho más, ¿vale? 30%. No puede caer mucho más, desde ahí, desde el 30%. 44%. Más, ¿eh? Si cogemos la caída desde el principio, dices, hombre, de un 30 y pico a un 60, tampoco hay mucho, pero fijaros, comprar en menos 30, menos 45%. Esto es significativo. Entonces, esto nos lleva a una pregunta que es la pregunta del valor. Y por eso es tan importante el análisis fundamental, ¿vale? Porque a veces se critica mucho el análisis técnico y yo creo que nos ayuda, creo que nos ayuda, ¿no? A ver cosas pero luego el análisis fundamental es indispensable, ¿no? Y ahí, pues al final los números tienen que ver y vamos a intentar buscar solamente dos respuestas. La primera, ¿qué pasa con el valor de Inditex? Y la segunda, si podemos comprar, vender o qué hacemos, o qué podemos plantearnos. Lo primero, fijaros, la capitalización, que es la cotización, la evolución en los últimos años, de los 100 billions y la caída de este año, las acciones, aquí también un poco de H&M. Ahora lo compararemos, las tiendas que tienen, el número de empleados, Inditex tiene muchísimas más tiendas y tiene, fijaros, casi igual empleados en H&M. H&M tiene la mitad no, pero 40% menos de tiendas. Por lo tanto, Inditex es muy efectivo en la gestión de los costes, porque tiene menos tiendas y, evidentemente, menos empleados, ¿no? Facturación. Fijaros, ahí tenemos 16, 18, 20, 23 acumulado tercer trimestre. El acumulado tercer trimestre, si quisiésemos tener el anualizado, esto es dividido entre 3 y multiplicado por 4. ¿Vale? Y veis, nos da una parte proporcional de crecimiento, de 24.000. Pero tenemos la parte para calcular los márgenes, que eso sí que es impepinable, ¿vale? Por lo tanto, al final, lo que podemos hacer muchas veces es, bueno, pues ver un poco la evolución, que si uno quiere, pues coges y lo graficas, ¿no? Y pones un grafiquito y ves un poco la evolución. Y dices, ostras, esto se llama crecimiento, ¿vale? Crecimiento. Porque el anualizado crece. Si cogemos la facturación de H&M, nos encontramos con, fijaros, 15, 18, 19, 20. Las ventas crecen. Por lo tanto, hombre, ostras, es raro, ¿no? Fijaros, 60% de caída cuando las ventas siguen creciendo. No crecen al mismo ritmo, pero a mí lo que me preocupa cuando veo una empresa, primero me preocupan dos cosas. Uno, ¿qué pasa con la facturación? Y dos, ¿qué pasa con un poco el problema de H&M, ¿no? Que es, fijaros, 59, tal, y aquí nos encontramos una caída de los márgenes. Oye, lo primero que se te ocurre es que en el plan estratégico, por ejemplo, lo primero que se te ocurre es reducir plantilla puede ser una solución para mejorar los márgenes, porque las ventas se vende más, no hay un problema de caída de la facturación, pero hay una caída de los márgenes. Hay que evaluar por qué caen los márgenes, ¿no? Y lo primero que se te ocurre es el peso entre una y la otra está en los empleados. Pero los márgenes son muy buenos y H&M ha conseguido márgenes muy buenos. Yo creo que es una situación recuperable al 100%.
El EBITDA, bueno, pues ahí también tenemos un margen sobre EBITDA del 21%, fijaros, muy estable. Ha caído el margen de Inditex, ese es el problema. Y el margen de EBITDA de H&M cae en picado, ¿no? Por lo tanto, no hay un problema en las ventas, sí hay un problema en los márgenes, ¿vale? Bien, entonces, ahí tenemos el margen de EBITDA, tenemos la caída de los márgenes en Inditex, manteniendo las ventas, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay que trabajar en el plan estratégico cómo mejorar otra vez los márgenes a niveles como los que tenía, ¿eh? No es una empresa tan rentable como Inditex, pero probablemente por ahí puede haber un factor interesante a valorar dentro de la presentación de resultados. El margen neto, fijaros también, está cayendo. Es clarísimo lo que está pasando en Inditex. Es una caída, crecen las ventas, pero caen los márgenes. Entonces, si caen los márgenes, pues evidentemente es difícil mantener los crecimientos del beneficio por acción. Ahí tenéis cómo crece el beneficio. El anualizado de este año, que es esto dividido entre 3 multiplicado por 4, pues ahí mantendría una caída en los beneficios, que lógicamente terminar con el crecimiento pues tiene una penalización. Y ahí igual, tenéis el crecimiento, decrece, 2 años en negativo, 60% abajo, ¿no? Ostras, ¿quiere decir que una empresa que empieza la tendencia bajista en los beneficios caerá un 60%? Pues va a depender de su valoración. Por eso, en el momento que las empresas americanas empiecen a presentar un crecimiento negativo en los resultados, ojo, no estamos hablando de pérdidas, la empresa gana 1.600 millones. La empresa tiene una tendencia negativa en el crecimiento de los resultados, las tortas van a ser importantes porque los PERs ahí son tremendos. Inditex sería una empresa barata en Wall Street. Entonces, claro que hay que mirar los resultados. Es que no es que sea importante, es que es lo que impulsa la cotización. Entonces, todo lo demás sirve para entender visualmente lo que pasa. Pero es que esto hay que saberlo, no hace falta estudiar. Pero cuando cae la acción es que está en resultados negativos. Y cuando el mercado sobrevalora algo mucho, hay un problema. Si el problema luego lo multiplicas a que no crecen los beneficios, está cara y encima está endeudada, entonces los riesgos se multiplican y la caída se multiplica, ¿no? Por lo tanto, el tema es, vale, entendemos la caída porque están perdiendo los márgenes. No cae la facturación, lo cual es bueno, pero los márgenes están cayendo, lo cual habría que adivinar el por qué, ¿no? Analizar el por qué están cayendo los márgenes y, por lo tanto, cayendo los beneficios. Grave, no. El principal problema es perder cuota de mercado, porque hay un nuevo competidor, porque tu producto gusta menos. Eso es un problema. Pero la caída de los márgenes es un problema que es recuperable, ¿no? Es un problema que se puede corregir. De ahí que sea tan importante el plan estratégico. Por lo tanto, hemos detectado el problema, que es no hay un problema en la cuenta de resultados más importante que no sea la caída de los márgenes, que es importante, pero es recuperable. Las ventas siguen en el camino del crecimiento. Luego miramos la deuda. Fijaros, el endeudamiento de Inditex es 0,000. Caja, más, ¿vale? Más. Pero tercer trimestre estamos viendo que la caja va a menos. El balance es foto trimestral, con lo cual no hay que anualizar nada. Caja va a menos. Ahí tenéis el deuda financiera neta, que es caja neta, ¿vale? Ya tenemos el working capital y el current ratio. Si miráis ahí, yo creo que es poco significativo porque cae un poquito de más, pero si cogéis en H&M, aquí sí que se ve muy claramente los riesgos, porque tampoco tiene deuda, son empresas excelentes, tienen efectivo. Fijaros cómo H&M empieza un ciclo como ahora Inditex, ¿no? Menos caja. Y de pronto dices, hombre, la deuda financiera neta es
Esto menos que decir que no deben nada, que tienen una posición financiera idílica. Pero claro, cuando caen los márgenes y empiezan a caer los beneficios, si tú quieres pagar los mismos dividendos, lógicamente la caja va para abajo. Y si llega un punto en el cual tiras para pagar y mantener la caja, incrementas la deuda, por lo tanto, fijaros, crecen las ventas, bien, bajan los márgenes, muchos empleados, baja el margen sobre EBITDA, caen los beneficios 2 años, la caja decrece, se recurre a la deuda para arriba, caja mantenida. Deuda financiera neta negativa, por primera vez en los últimos 4 años, H&M debe dinero. Inditex, 6.000 millones en caja. ¿Eso es un problema? No, no es un problema. No es una deuda inasumible. Al final dices, hombre, debe 51 millones a largo plazo una empresa que gana 1.600, por más que esté en crisis, ¿no? No es un problema grave. Pero ya tendemos a una dinámica negativa. Enorme. Por lo tanto, hemos detectado un poco el problema, ¿no? Que el tema es básicamente, pues oye, yo creo que es recorta el dividendo. Si cogemos los ratios, el dividend yield es de un 7,06 y en Inditex un 2,64. Como ha caído un 60%, pues claro, antes de la caída de H&M, antes de caer un 60, pues esto era un 2 y pico. Pero después de caer un 60, el dividendo es insostenible. Por lo tanto, blanco y en botella, ¿no? Como se dice. Si tengo un problema de caída de los márgenes, tengo muchos empleados, pues igual por número de tiendas tengo que optimizar el número de empleados, reducir el coste salarial y luego, evidentemente, reducir el dividendo. Reduzco el dividendo, no me como la caja, amortizo la deuda y vuelvo a crecer en lo que es caja neta, que es mediante la reducción del dividendo. El dividendo al 3% seguirá siendo atractivo después de la caída del mercado, ¿vale? Por lo tanto, puede ser una decisión en el plan estratégico cortar el dividendo y recortar el personal, ¿no? Luego, si hacemos una valoración, podemos hacer muchas valoraciones, pero fijaros que el ROE es tremendo, es extraordinario, el ROCE es tremendo, es extraordinario. El payout de Inditex, que es el 66, fijaros, 99,70, es decir, plan estratégico de H&M, por ahí deben de ir los tiros, ¿no? El crecimiento de las ventas, pues está ahí, crece, pero fijaros, una empresa que ha venido de crecer el 10%, crece el 4%, una empresa que viene de crecer el 11%, crece el 10%, no está mal. El beneficio crece un 10 del 12, no es un problema en Inditex. El problema está en el S, que el último año menos 13%, ¿vale? Claro, esta situación se puede repetir en Inditex, pues es la duda, ¿no? Pero viendo los números es evidente que la situación es muy diferente, no es una situación que se asemeje para nada. Si cogemos una valoración, luego las valoraciones se pueden hacer de muchas maneras. Uno muchas veces puede perder mucho el tiempo, pero es mejor entender la situación. Hasta aquí hemos entendido más o menos lo que pasa. Ya el tema es ver un poco las cifras. Si estos 78 billones tienen sentido y si tenían sentido estos 100, ¿no? Pues cogemos una valoración y decimos, oye, vamos a ver, el PER de H&M es 14, una empresa que decrece el 13% su beneficio y tiene un PER 14, pues igual a veces es peor que una con un PER 25 con un crecimiento del 10%. ¿Vale? Porque la empresa crece y evidentemente aquí decrece. En el momento que H&M logre convencer al mercado de que va a cambiar esta situación de beneficios decrecientes, va a subir mucho, pero tiene que cambiar esa dinámica. Por eso el plan estratégico le puede dar el primer acicate, por eso las empresas rebotan. Cuando hay un plan estratégico que convence a los inversores, pues el mercado rebota y si luego los resultados ratifican las previsiones, pues sigue la tendencia, ¿no? Porque la empresa está barata. Pero el negocio tiene un problema. Entonces, esto siempre te genera una controversia, porque
No esperéis comprar, no sé, es como Acerinox. Cuando estáis pagando un PER 15 en Acerinox, PER 20, estáis pagando caro. Cuando pagáis PER 100, estáis pagando barato, porque hay empresas son cíclicas y entran dentro de ciclos. Entonces, cuando podemos comprar H&M a estos precios, es porque ha habido una crisis. Y oye, sinceramente, bendita crisis, ¿no? Porque, hombre, sí que es cierto que hay un problema, pero, joder, no es... aquí no va a haber una ampliación de capital, no es una aventura de esas tortuosas, bueno, pues es una oportunidad, ¿no? Entonces, dentro de Inditex, con estos ratios y todo tan fantástico que tiene un problema, y es que el mercado pues se ha encarecido, que es un poco lo que pasa en Wall Street. El mercado ha encarecido el valor, excelente compañía y demás. ¿Cuánto puede valer? Bueno, pues, por ejemplo, imaginaos, queremos hacer una valoración por el cash flow y le aplicamos un múltiplo de 15. Podemos tener una valoración de 61 billones, que es un precio objetivo de 20 euros, ¿vale? Podemos hacer una valoración por PER y aplicarle el PER 20. Y esto nos daría una valoración de 66 billones, ¿no? Como es en euros, 67.000 millones de euros. Precio 21,50. Entonces uno puede decir, hostia, ¿vale 20 euros? Esto es igual, ¿eh? Aquí la moraleja es, comprando a este precio hay margen de seguridad. Comprando a 25 hay margen de seguridad. No. Comprando a 20 hay margen de seguridad. No. Comprando a 15 hay margen de seguridad. Sí. Entonces, ¿está barata la compañía? No. ¿Cuánto vale? Bueno, pues aquí todo esto es discutible ya. Porque puedes decir, hombre, yo le aplico un PER 20 o un Free Cash Flow 20 veces porque la empresa pues tiene un intangible que es pues que tú estás comprando la empresa, el negocio, y pagarías por el negocio 20 euros, pero luego pagarías aparte estos 6.000 millones. O puedes pensar en el multiplicador, pues le aplicas 20 veces porque la empresa, pues tú dices, bueno, pues yo pago 15 veces resultados, pero como tiene 6.000 en caja y la marca vale un intangible, pues estoy dispuesto a pagar PER 20. Esto al final, la valoración, solo serviría en el supuesto de que quisiésemos comprar la empresa de verdad. Es que al final es eso, es valorar y decir, ¿qué estoy dispuesto a pagar? Bueno, pues yo estoy dispuesto a pagar, pues, 20 euros, o 23, o 24, o 19. Pero la pregunta es, si compramos al precio, solamente podremos ganar el crecimiento de la empresa en los próximos años, que tampoco es un problema. Pero la empresa, digamos, no está extremadamente cara, pero no es una empresa que nos dé margen de seguridad, ¿eh? No es una empresa que está barata, ¿vale? Y no estará barata ni a 20, ni a 19, ni a 23. Estará barata a 15. A 20 estará en un precio atractivo, ¿eh? Un precio atractivo para entrar. Bueno, cogemos el gráfico y decimos 20, 23. Bueno, pues por ahí andan los tiros, ¿eh? Por ahí andan los tiros. En este primer soporte puede haber un primer precio interesante. En este nivel sería un precio atractivo, ¿eh? Para intentar entrar. La que está atractiva en precio es H&M. Pero volvemos a la pregunta en cuestión. ¿Tiene momento? No. Por lo tanto, un cambio en el momento del mercado que puede estar por venir en H&M nos podría dar una opción de posicionarnos, ¿vale? Porque no es un problema mayor de momento. Y en Inditex no tenemos que tener prisa, ¿eh? Porque ha caído, pero todavía no está atractiva, ¿eh? Y yo dudo que esté barata. Para que esté barata tendría que pasar lo que pasado a H&M, que es una crisis en la cual pues, la empresa va menos en la generación de beneficios de una manera preocupante durante 2 años, pero que no es un drama. Pasar de 2.000 a 1.600 millones, pues hombre, no es un drama. ¿Entendéis? Un poco el tema. Entonces, si esta situación pasase a Inditex, pues igual sí que se repetiría la situación de H&M, porque cuando una empresa cotiza cara y los beneficios van a menos, pues luego el mercado dice, ostras, pues estaba cara. Y para estar atractiva, pues tiene que ir a 15. Yo dudo que vaya a 15, pero
lo lógico es que se vaya pues, en este rango 20-23, que esté atractiva y que el mercado pierda un poco de miedo. En el interín no quiere decir de que el mercado rebote y a partir de ahí ya veremos. Es decir, el rebote es probable que llegue, ¿eh? Pero estamos hablando de una tendencia primaria que tiene que ver y de todas estas dinámicas. Luego todo lo demás es discutible, se pueden aplicar 1000 fórmulas y 1000 estrategias, pero no es necesario. Ya nos enseñó Peter Lynch de que el sentido común es más importante que lo demás y, como decía él, el gran Peter Lynch, el mejor gestor value de toda la historia, si no has estudiado contabilidad y finanzas, no te preocupes, que tendrás que desaprender menos, ¿eh? Y eso, dicho así, pues me parece extraordinario por alguien que evidentemente es una persona a considerar. Bien, pues poco más. Vamos a las preguntas si queréis o queréis preguntar algo. Veo que hay bastantes por aquí. Quizás en algún soporte cerca de... Al final siempre hay relación, ¿eh? El gráfico y la generación de beneficios van atadas juntas de manos. Entonces, nunca se puede menospreciar nada, ¿no? Porque el gráfico nos ayuda a entender estas cosas, menos a mí. Y luego los resultados nos ayudan a entender mejor los movimientos de los precios. Y es interesante porque, pues, por ejemplo, volvemos a H&M, ¿veis? Este incremento de volumen pues se llama capitulación, ¿eh? Cuando hay esa capitulación de mercado, está pendiente casi 90 grados, es un clímax. Esto está para comprar porque lo primero que ves, si no hay un problema de deuda, no hay un problema de ampliación de capital, bueno, pues detectas el problema y dices, vale, pues vamos a entrar. Y probablemente si gusta la presentación a analistas y cambia la tendencia, pero el mercado cotiza expectativas de beneficios. Entonces la tenemos ahí en el radar también, bueno, pues como una opción muy interesante. Alberto, me preguntas, no tiene ni momento ni valor. Me contas con los márgenes. Sí, son problemas. ¿El por qué bajan los márgenes? Pues no lo sé, sinceramente. Ese es el problema. Entonces, podemos hacer dos cosas ahí, ¿no? Si nos fascina el mundo value, podemos indagar y preguntarnos por qué caen los márgenes o simplemente controlar que los márgenes se recuperen. Ahí ya depende un poco del tiempo que le quieras dedicar. Como no tenemos H&M, nos gustan y demás, pues bueno, pues de momento yo creo que la información que tenemos es más que suficiente como para entender la situación. Por lo tanto, el tema de los márgenes, pues bueno, pues probablemente esté el tipo de cambio, los movimientos de las divisas, ¿no? Por ahí puede haber un factor, ¿no?, que pueda afectar en los costes. A veces cubres bien las ventas, pues una cuestión de reflexión y de trabajo, que seguro que los de H&M lo harán, ¿vale? Los resultados, ¿habéis evaluado los resultados de Insur? Pues no. La verdad es que estamos pendientes de hacerlo. Se amontonan las cifras, pero nos sentimos cómodos en la compañía. Estamos haciendo lo propio en Kuwait y
Y lo de Insur, pues bueno, la verdad es que ha subido muy vertical, no sé, estamos bien ahí, vamos a verlo. Porque tampoco es una de las principales inversiones, pues la tenemos ahí, ¿no? Pero en principio no hemos visto nada raro. Y en el caso de Talgo, pues como puedes comprender, nos interesaba y mucho, porque tenemos mucho dinero invertido allí y lógicamente nos interesa y estamos contentos de la decisión que tomamos en cuanto a Talgo. Bueno, es que Sur es eso, es un activo muy estrecho, entonces se mueve poco, es normal. O sea, se mueve mucho, ¿vale? Bien, pues poco más. Como siempre ha sido un placer. Ya hemos indagado y rascado un poco las entrañas de Inditex. Ya tenemos una información interesante para ir controlando las cotizaciones, tal y como está el mercado. Veremos a ver si se extrema la corrección o rebota, en función de lo que el mercado vaya incluyendo de H&M. Podría rebotar perfectamente antes de continuar la caída y sobre todo, si habéis comprado en 28 y demás, pues en el rebote se puede plantear liquidar y adiós. Pero bueno, lo iremos viendo, como siempre. Bien, pues nada más, un saludo a todos y hasta la próxima.